Parece por alusiones Felipe, luego Soto no sé si te ha quedado algo en el tintero, pero primero Felipe, luego Soto. Yo voy a ampliar un poco la reflexión, ¿vale? Yo creo que es inviable en una economía donde no existe la esclavitud, donde no existen eh, divisiones entre las personas en las que unos son ciudadanos y se pueden dedicar a la política y otros pues sostienen económicamente al resto. Ya no nunca va a volver a existir la esclavitud, esperemos, ¿no? Entonces, los ciudadanos, si todos somos ciudadanos, todos tenemos que dedicarle mucho tiempo al trabajo, tenemos poco tiempo para informarnos, necesitamos un sistema simplificado. Además, el, el, la unidad de representación es mayor, es decir, antes eran poligriegas que prácticamente todos se conocían, pero ahora somos 40 millones de personas poniéndonos de acuerdo para según qué política. Entonces, las democracias necesitan esos sistemas simplificados y que conducen muchas veces a que la gente esté poco informada. Pero yo soy optimista en el sentido de que el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, si se gestiona bien, puede permitir que los trabajadores le ganemos tiempo de vida a la jornada laboral. Y eso permita, ojo, no es que necesariamente se cumpla, porque puede ser que tengamos más tiempo y lo dediquemos a invertírselo a las redes sociales o se lo invirtamos a otras cosas. Pero bueno, pero existe la posibilidad de que la gente se informe mejor, entienda de verdad que está votando, entienda las consecuencias económicas de según qué decisiones, como mencionabais antes, la subida del salario mínimo, por ejemplo, las repercusiones, que no es tan sencillo como yo gano más y punto, sino que eso tiene un efecto en el mercado laboral que puede ser a la postre o a largo plazo, como decíais, negativo para mí. Y eso, pues bueno, pues puede encaminarse a una epistocracia que nos incluya a todos, porque no creo de verdad que pueda existir el día de mañana un voto ponderado, un voto que valga más. Sinceramente creo que es una utopía, ¿no? No digo que fuera una distopía, es decir, no estoy necesariamente en desacuerdo con eso, pero creo que no va a ocurrir. Pero sí que puede ser que los ciudadanos en un momento dado tengan una mayor implicación en política. Y también respecto a la mayor intervención o la menor intervención del Estado, realmente, si uno observa la historia del mundo desde las primeras revoluciones liberales hasta ahora, la intervención del Estado ha ido a más, siempre. Y la vida ha Claro. ido a mejor también. Es decir, en la época industrial, en las primeras revoluciones industriales, la jornada laboral era de 12 horas, la relación laboral era un acuerdo entre particulares, el Estado no se metía ahí. Si tú llegabas a un acuerdo con tu patrón que iba a ganar 2 reales por echar 12 horas, y pues es una cosa en la que el Estado no se metía. Cuando el Estado te mete a hacer política sobre una relación que antes era una cuestión privada en la que no debía intervenir, la vida de los trabajadores mejoró. Y entonces elegirla que no se puede trabajar más de 8 horas, no se puede cobrar menos de esto. No tal. Entonces, este aspecto, claro, ahora el debate es, ¿cada vez más Estado o cada vez menos Estado? Desde mi punto de vista, yo creo hay cosas, efectivamente os doy la razón, hay ámbitos de la realidad en las que es mejor que haya libre mercado, es más eficiente, efectivamente. De hecho, los experimentos que ha habido a lo largo de la historia en las que el Estado ha intentado controlarlo todo han acabado fatal, ¿vale? Porque bueno, hay ciertas cosas que escapan del control de... Pero esas nuevas tecnologías que mencionaba, yo creo que permiten que cada vez la intervención del Estado en esas áreas que hasta ahora han funcionado más eficientemente, dejándolas al libre mercado, esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que prácticamente te puede contar, y los big data, los programas de big data que te pueden contar en tiempo real qué está sucediendo con una economía y te permite una planificación más inteligente, no una planificación ciega como la que se hacía en los soviets rusos. Yo creo que perdemos una oportunidad, renunciamos a nuestra inteligencia si no nos metemos en ese berenjenal y tratamos de gestionar unos recursos que cada vez son más limitados simplemente por el hecho de que cada vez somos más personas. Me he ido un poco por la rama,
pero creo que van las dos cosas de la mano, es decir, que los ciudadanos tengamos cada vez más tiempo para ocuparnos mejor y estar mejor informados de la democracia y eso conduciría a una epistocracia como la que menciona el autor bueno, y que eso pues también puede mejorar la vida de la gente. Está una chapa aquí tremenda, perdonadme, tío. La verdad que... No, no, pero mucho mejor que las de Rafa. Eh, Soto, ¿quieres ir tú? No, O... ve tú primero. No, bueno, primero de lo que dices, ¿no? De que las polis griegas, pues se conocían todos, ¿no? Esto es un poco la tesis de por qué Europa funcionó tan bien durante tanto tiempo, ¿no? Era como un poco, podemos hacer una analogía con los reinos de taifas, ¿no? Había muchísimos microestados comparado como puede ser con China, que era un estado grandioso. Entonces había competencia entre estados y por eso hubo un desarrollo mayor. O sea, durante mucho tiempo podemos estar de acuerdo en que Europa fue el faro del mundo, otras veces no lo ha sido. Una China con un estado potentísimo también lo ha sido en otras épocas, pero digamos que entiendo que eso de tener un poder de decisión más claro, porque tú votas para lo que se hace en tu polis, pues hace que te impliques más, que conozcas más, porque vives allí. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Me gusta el modelo suizo, ¿no? En el que es un país muy pequeño, hay no sé cuántos cantones y luego, bueno, eso, una democracia mucho más activa. Yo creo que eso es interesante y no sé si vas un poco por ahí. Luego, el tema de la inteligencia artificial y cómo eso se puede aplicar para tomar mejores decisiones, creo que es súper interesante. Lo he oído plantear en otros debates y claro, pero la pregunta que a mí me surge es, oye, no hay una sola inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales tienen sus sesgos, van a competir entre sí. No puede ser que haya una que gestione todo el flujo de información porque no todas la gestionan igual, no es que uno nos dé la respuesta. Entonces, sí, esto es mejor que lo que se hacía en los planes quinquenales de la URSS, seguramente sí, pero aún así, claro, ¿puede una inteligencia artificial controlar todo el flujo de información necesario para tomar las mejores decisiones o decisiones lo suficientemente buenas? Ya veremos, no lo sé, pero la inteligencia artificial yo creo que abre un horizonte brutal. Luego, el tema de que cada vez ha habido más intervención estatal, el Estado cada vez tiene un porcentaje más alto del PIB y la calidad de vida ha ido subiendo, yo creo que esto es volver a lo mismo, en el sentido de, oye, los experimentos en economía como, o sociología, ¿cómo se pueden hacer? Claro, realmente el desarrollo del Estado ha ido de la mano del capitalismo. O sea, el palo de hockey que sufren las economías, es decir, ese desarrollo exponencial a partir de la revolución industrial, que luego, o sea, se produce primero en el Reino Unido, ¿no? Y luego se va expandiendo, ¿no? Propagando. ¿Podríamos decir que con menos intervención estatal, si el capitalismo se desarrolla igual, hubiese habido ese desarrollo económico? Claro, ¿cómo puedes separarlo? Es que no puedes hacer esos experimentos. Entonces es muy difícil sacar esas conclusiones. Yo leí en un libro de Juan Ramón Rayo, porque ya sabéis lo sesgado que estoy, Una revolución liberal para España, que habla de lo que pasó si no me equivoco, a lo mejor meto la gamba, que en Suecia sí que había un bueno, desarrollo brutal, tal y cual, entonces ven que el Estado cada vez coge más peso pero ven que, aunque crecen menos que antes. Entonces lo que hacen es aflojar el peso del Estado. Es verdad que los estados nórdicos tienen la fama de tener un estado muy, muy grande. El más grande es Francia, del mundo. Los nórdicos creo que son también bastante grandes, no te sé decir si son 40 o así, creo que Francia debe de rondar el 50 y pico, 55. Estos nórdicos a lo mejor es un 40, en España es un 30 y largo, Suiza creo que es un 30 y pico, luego siempre hablamos aquí de Singapur, que no sé si es un 20, pero es como un caso un poco extraño porque es una poli griega casi, ¿no? Que son bueno, 20 millones de habitantes, no lo sé. Pero que claro, que yo eso de que más Estado dé mejores resultados, oye, es que antes no había capitalismo. Y el capitalismo, muchos te lo venden como, y yo estoy bastante de acuerdo, como una máquina de destruir pobreza. Entonces, claro, en un régimen feudal, ¿cuánto Estado hay? Y vivíamos muy mal, ¿no? El rey hacía y deshacía, ¿no? Pero tampoco había tanto poder porque no tenías la facilidad de llegar a todo el mundo a imponer tu ley, ¿no? Entonces, que es muy difícil. Y que bueno, correlación no implica causalidad, ¿no? Sí, sí, el clásico, lo has dicho tú mucho mejor. Ese qué vídeo es que estuvieron hablando de eso. ¿Qué debate fue ese? Que Pues no sé estuvieron. si lo pasaste tú, Soto, que estaban Eduardo Garzón, Juan Ramón Rayo, el de Sí, Brigada sí, fue Antifraude y Óscar Carreiro. Ah, todo Que, el sí. puto, todo el rato con esa cantinela. Pero bueno, va a hablar tú, no dale caña, Soto. Soto, No, de momento no tengo nada que... Iba a decir que respecto al tema ese de que el tamaño del Estado se intenta más o menos relacionar con el tema de la calidad de vida.
aunque yo me gusta el tema de la intervención estatal, Mm. creo que estoy un poco de acuerdo con David en este tema. Porque se puede conseguir una buena calidad de... O sea, quiero decir, para tú medir... O sea, medimos lo grande que es el Estado en función de la cantidad del gasto público respecto al PIB, ¿no? En eso estaríamos de acuerdo. Sí. Porque hay dos indicadores. Puede ser ese el indicador para decir lo grande que es el Estado, o el indicador también puede ser la cantidad de regulación que hace. Porque a lo mejor Singapur dice, venga, no hace un gasto público tan grande, pero regula muchísimo y dirige muchísimo la economía. Entonces dices, vale, si un liberal quisiera defender un país, entiendo, liberal como creo que debería defender un país que tenga poca cosa en los dos sentidos, ¿no? Muy poca regulación y muy poco gasto público. Que no sé cuál sería el ejemplo bueno, la verdad. Yo creo que Porque has cogido muy buen ejemplo. De hecho, la otra vez que estuvo Pablo Felipe, a mí me hizo ver que, además luego lo comprobé y tal, que era que Singapur, pese a que el porcentaje de PIB es muy bajo, ellos lo que aplican es un dirigismo político. Entonces los negocios, digamos que los dirigen ellos. O sea, se Claro, hace... sí, Claro, totalmente. entonces coger solo el porcentaje de PIB es una trampa. Porque si tú estás aplicando una legislación que es muy intervencionista, pues también no podemos ponerlo de ejemplo liberal, creo yo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta los dos factores, por eso creo que has El Estado elegido ejemplos muy, interviene muy en el buenos. dinero privado que se mueve, claro. yo entiendo que, Exactamente. por ejemplo, Estados Unidos sería, el tamaño del Estado ya es más grande, en torno a un 36, 37, o sea que ya es Estado grande, pero regulación pequeña. Entiendo que está menos regulado y un poco menos dirigido. Pero claro, encontrar para ver más o menos la propuesta de un liberal, debería encontrarse un país que tenga a la par muy poca regulación y muy poco gasto público respecto al PIB. Que no sé cuál sería el ejemplo, que posiblemente también te digo, a lo mejor el ejemplo lo encuentras en un país que no va muy bien, ¿eh? Porque por ejemplo, en países africanos a lo mejor puedes encontrar que hay muy poca regulación de facto. Bueno, aunque luego sobre el papel esté escrito mucha tinta, ¿no? Pero muy poca regulación de facto y luego tenga un bajo porcentaje de gasto público sobre el PIB. Entonces, pero a esos países no les suele ir bien. La cosa sería encontrar un país que le vaya bastante bien, porque yo acepto la propuesta de un liberal que puede ser, hay países a los que le puede ir bien, sin intervención estatal y sin gasto público. Pero que es verdad que ese ejemplo a mí me sigue faltando Pero un poquito. hay elementos que son claramente mejores por la intervención del Estado. Porque el hecho de, o sea, las condiciones laborales, o sea, el capitalismo no las arregla, salvo en casos de Bueno, trabajos como los vuestros. yo es que estoy también de acuerdo, no estoy de acuerdo ahí tampoco. Sí, ¿eh? y yo sé Déjame lo que que vas a acabe, decir. un segundo, que acabe Felipe y luego vas tú, ¿vale, Soto? En trabajos súper cualificados como los vuestros, por ejemplo, efectivamente hay una competencia y yo lo veo. Es decir, mi amigo Luis, que es teleco, está en su trabajo cobrando 3.000 palos y le llegan ofertas para irse a cobrar 4.000 a otro. ¿Por qué? Porque por la ley de oferta y la demanda. Es decir, hay muy poca oferta de telecos de ese nivel y hay mucha demanda y las empresas se pelean por la gente. Pero el grueso de los trabajadores no tiene esas condiciones. Hay una super oferta y hay una muy baja demanda. Y eso hace que si a día de hoy no existiera una ley laboral, habría camareros trabajando por 200 euros. Así de claro. Pero eso Y también de puede ser, hecho, Perdón. sí, dime. No, no, que puede ser que hay un no, problema de que España no está formando bien a la gente en función a la demanda laboral que hay. O sea, quiero decir, esa cosa que tú dices, que yo soy el pro intervención estatal, ya te digo, pero que por hacerle crítica a tu razonamiento, puede ser que no estemos formando a la gente que realmente el país necesita. Es decir, que no haya un buen equilibrio entre a quién formamos, que luego entramos en el debate de la educación tiene que ser para formar en el terreno laboral o tiene que ser para formar a las personas en su formación como persona y ciudadana. Pero que entiendo que también tienes que reconocerme que el problema puede ser no solamente que los trabajadores poco cualificados sean sustituibles, sino que no se está preparando bien a las personas en el mercado, en la educación para el mercado laboral, ¿no? un Bueno, segundo. vamos Para Soto y luego respondes tú, ¿vale, Felipe? Y todas las vale. críticas de golpe, ¿vale? Bueno, y aquí sí sigo con lo mismo. Es que es verdad que estas cosas
es que falta información y que, bueno, eso que dices no estoy de acuerdo en que el Estado se meta en eso mejore o empeore, ¿no? Porque pues es que el problema también sea a causa de la intervención estatal, ¿no? Que haya muchos camareros y que no haya empresas que puedan ofrecer buenos trabajos, pues puede ser por culpa del Estado, de que regula mucho, cobra muchos impuestos y las empresas no se pueden formar. Entonces, bueno, es difícil saber si sí o si no. Felipe, tu turno. ¿Has acabado nosotros? Sí, sí. A ver, yo es que fijado, yo que soy muy defensor de la intervención del Estado, creo que sería contraproducente una sobreformación de todos los trabajadores, porque eso haría casi imposible encontrar un camarero, haría poco asequible la hostelería, porque si tú le tienes que pagar 3.000 euros a una persona para que sirva copas, porque te cuesta encontrarlos y tienes que pelearte por los camareros, la hostelería sería muy cara y eso reduciría el gasto y haría que las empresas sufrieran y podría ocasionar una debacle económica porque la hostelería en casi todos los países son un sector muy fuerte económico. Entonces, no sé, quizás está bien que haya mucha oferta laboral, o sea, mucha oferta de camareros y de cocineros y las empresas no tengan que competir tanto por ello. Es decir, esto es difícil de ver, pero a mí me parece muy evidente, quiero decir, vamos a retrotraernos otra vez a las revoluciones liberales, cuando, quiero decir, vamos a ver, un ejemplo, no hace falta irse a ningún... Yo, mi peluquero de Puliana, tiene unas condiciones realmente, vamos, yo no me las creía, trabajando 10 horas, pero también por una falta de formación total, ¿no? Trabajando 10 horas, estaba dado de alta 2, me parece que cobraba muy por debajo del sueldo mínimo, cobraba, la última vez que me lo dijo, 700 euros y porque le había subido. Es decir, esa relación está ahí. Él ha aceptado, ha entrado por el aro. Si el Estado no interviniera, es verdad que ahí el Estado no interviene porque él tampoco denuncia ni nada por el estilo, pero si el Estado no estuviera ahí... pero es un trabajador autónomo, o sea, No, o es una no, asociación. es un trabajador por cuenta ajena. Es decir, el dueño de la peluquería es otro. Y él está ahí echando muchísimas horas, dado de alta 2 horas y cobrando 700 euros. Es una locura. Entonces, yo creo que es muy evidente que si a día de hoy la ley laboral desapareciera, las condiciones serían mucho peores. Es decir, si tú puedes llegar al acuerdo, es decir, trabajas las horas que no hay límite para trabajar horas, ni hay un límite de sueldo mínimo, habría gente trabajando 12 horas por 4 duros. Yo creo que eso es, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es palmario. ¿Puedo ir yo? Yo volviendo a lo de la oferta y la demanda, bueno, yo estoy de acuerdo con Soto, ¿no? Entonces, en el sentido de que si tú creas un clima en el que las empresas pueden florecer con mayor facilidad, luego tienes a empresas compitiendo por trabajadores. Ya el tema de que los trabajadores sean formados por el Estado y que el Estado, me ha parecido que de alguna manera se sugiere, diga qué trabajadores, bueno, en qué forma a esos ciudadanos, me parece terrible, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, en las universidades públicas, cuando tú te sacas una plaza, muchas veces es difícil recolocarte, ¿no? Entonces hay departamentos y asignaturas y carreras que se imparten que no tienen tanta demanda y si se rigieran por un criterio de mercado, desaparecerían, ¿no? Entonces, por eso creo que es mucho mejor una universidad privada que va a ofrecer lo que la gente está buscando, que busca en función de, y me estoy ciñendo no solo solo a la gente que va para formarse para trabajar, no para elevar el espíritu, ¿no? Y entender y saber más, ¿no? Entonces, creo que ahí se transmite mucho más rápido la información, es mucho más dinámico. Si este profesor no me sirve ahora, pues se va a la calle y o se reubica o lo que sea, pero no tiene aquí un puesto vitalicio para seguir dando esta asignatura toda la vida porque no hay demanda de eso, no hay demanda de estudiantes que... Entonces, y volviendo otra vez al plano laboral, es que hay países, yo creo que es Dinamarca, ¿no? Que tienen sueldos muy buenos y el despido es libre. Si tú tienes unas condiciones muy rígidas, unas condiciones aparentemente muy buenas para los trabajadores, luego las empresas no pueden dar trabajo aquí, entonces prefieren irse a otros países. Entonces lo que estamos haciendo es perder oportunidades. Y esto, quiero decir, los jóvenes son los que se ven más perjudicados. Cuando tú tienes unas condiciones muy rígidas para echar un trabajador, vuelvo al tema de los incentivos, ¿vale? Y ellos ya están hartos de escuchármelo, pero quiero decir, si es muy caro echar a un trabajador que lleva mucho tiempo, ese trabajador puede permitirse el lujo de trabajar mal, ¿vale? Entonces no está siendo eficiente, pero no lo he hecho porque no me lo puedo permitir. La indemnización es demasiado alta. ¿Y qué hace?
Eso es un tapón para que entre gente joven. Y luego el tema de que ahora se cotiza, ¿no? Cuando uno hace prácticas y está de becario y dice, oye, qué bien, ahora estoy cotizando. Oye, si yo trabajo gratis de primera, porque me lo puedo permitir, porque estoy viviendo en casa de mis padres y tal, yo gano experiencia. Eso también vale. Entonces, con el caballo de Troya de, oye, te estoy dando unas condiciones laborales del copón, al final no hay oportunidades laborales. Y yo no sé hasta qué punto pasa en España, pero quiero decir, dentro de la lógica de incentivos, lo que me cuadra es esto, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es lo mejor es dar más libertad para que las dos partes se pongan de acuerdo, empleado y empleador, y que luego haya estabilidad. Si cambias las leyes cada 2 por 3, es que no consigues que la gente haga una apuesta a largo plazo. Un ejemplo, se le ocurrió con que la nueva fábrica de Tesla se iba a poner en Europa y no sé si estaba disputándoselo en Barcelona y no sé de qué parte de Alemania. Claro, en este caso, pues con el tema del procés y tal, pues no había estabilidad, pues no la ponen ahí. Entonces, si tú generas una estabilidad, le das garantías a las empresas, lo que vas a conseguir es que apuesten más fuerte. Tú no haces una inversión de miles de millones de euros si mañana te cambia el marco regulatorio, lo que pasó con las renovables. Aquí se garantizaron que se iban a pagar unas primas que luego no se han pagado y España ha tenido que pagar unas indemnizaciones brutales a un montón de empresas extranjeras. Y eso nos olvidamos, pero lo estamos pagando entre todos. Y es porque, otra vez, los incentivos, el político que lo hizo, luego no está pagando las consecuencias, no lo paga de su bolsillo. Entonces, creo que los incentivos son fundamentales. Y ya me callo.